Ya tenemos en la línea telefónica a Marisa Tlapa Rangel. Ella es psiquiatra general, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, adscrita al Hospital General de Zona en Medicina Familiar del IMSS, allá en Cuautla. Nos da mucho gusto tenerla aquí para hablar un poquito del tema del famoso trastorno bipolar. Porque pues también bien, ella pasó el día del trastorno bipolar para verlo, para atenderlo. Es un tema muy interesante, muy importante, porque pues se ha difundido con mucha naturalidad. Ay, es que fulano es bipolar, es que tú eres bipolar, es que esto, pero ¿qué hay atrás de eso en realidad? Así es que me da mucho gusto saludar a Marisa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es importante pues dar la información a los que escuchan este programa para que sepan un poco sobre las enfermedades mentales. Exactamente, y ya empezamos clasificando. El trastorno bipolar es una enfermedad mental, doctora. Sí, es una enfermedad mental, es una enfermedad crónica, episódica, recurrente, y bueno, va a afectar los mecanismos. Bien, ahora díganos, primero, ¿esto se puede considerar una enfermedad preocupante? Quien lo padezca necesariamente tiene que atenderse, buscar mecanismos para poder resolverlo, atenderlo, para poder, pues de alguna manera tener una mejor convivencia social. Sí, el trastorno afectivo bipolar tiene graves efectos para la salud y también para la funcionalidad de los pacientes que la sufren. El tratamiento farmacológico es necesario para que el paciente pueda mantenerse estable y pueda funcionar bien en todas las actividades que desempeña. En caso de que no reciba tratamiento, pues sí le puede provocar graves problemas de salud y alterar su funcionalidad. Incluso pues llegan a complicarse los síntomas a tal grado de que desarrollen algunos síntomas psicóticos. Entonces es una enfermedad que debe ser tratada, identificada y mantenerse en tratamiento farmacológico durante toda la vida. Es preocupante el tema. Entonces, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo saber si uno padece este trastorno? Bueno, básicamente las personas que padecen el trastorno afectivo bipolar pueden presentar dos fases o dos tipos de episodios. Uno es el episodio de manía, en el que vamos a observar que la persona tiene un estado de ánimo muy elevado o muy eufórico, o tiene una irritabilidad muy intensa, llegando incluso a la agresividad física. También se puede observar un aumento de energía. Son pacientes que son las 3, 4 de la mañana y están haciendo un montón de actividades en casa, o incluso se salen de casa y tienen conductas de riesgo como relaciones sexuales con múltiples parejas. Tienen una disminución en la necesidad de dormir, hablan demasiado y no pueden controlar su lenguaje, pasan de una idea a otra. Se observa un pensamiento muy acelerado y bueno, como ya lo comenté, en sus casos más graves pueden desarrollar síntomas psicóticos como ideas delirantes de grandiosidad, alucinaciones visuales o auditivas. ¿Podría llegar también al suicidio, doctora? Sí, en las fases de depresión, esta que le mencioné fue una fase de manía, pero en las fases de depresión, pues los pacientes se observan tristes, lloran con facilidad, dejan de disfrutar las cosas que antes disfrutaban, se sienten culpables, con ideas de minusvalía, empiezan a tener pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, y pueden llegar a consumar el suicidio. De acuerdo con los pacientes que ustedes atienden, doctora, las personas bipolares que hay, que tienen, que existen más bien en Morelos, ¿cuáles son sus características principales? ¿O existen o se están dando todas estas características que usted ha mencionado? Sí, se han observado todas las características que he mencionado. Uh-huh. Sí, varios pacientes que han cursado con episodios de manía, que han tenido que ser hospitalizados por presentar síntomas psicóticos,
poner en riesgo su integridad física o la de otras personas, principalmente las de su familia. ¿Y se puede decir que hay trastorno bipolar, no sé, primera etapa, leve, o simplemente se llega a esa etapa con todas esas condiciones que ya estamos comentando? Sí, no, hay... ¿Es progresivo? Leve, sí, empieza con síntomas leves, que si no se tratan, pues se pueden ir complicando hasta volverse graves. Qué importante eso que nos cuenta, entonces detectarlo a tiempo. ¿Y cómo lo detecta un especialista? ¿El IMSS tiene alguna especialidad para esto? Sí, pues nosotros los psiquiatras somos los encargados de dar este tratamiento. El primer contacto que tiene el paciente pues es con su médico familiar, y el médico familiar, al identificar estos síntomas, pues de inmediato hace el envío a la especialidad de psiquiatría. ¿A qué edad se detecta? ¿Los padres en qué momento pueden estar advirtiendo que hay necesidad de llevar a su hijo o a su hija al médico? Bueno, puede aparecer a cualquier edad, pero sí se ha observado que el primer episodio aparece antes de los 25 años. Hay adolescentes que han presentado los síntomas, y bueno, todo esto también tiene que ver con cómo va a evolucionar el paciente a través de su vida. Entonces, sí se puede identificar desde la adolescencia. Antes de los 25 es mucho tiempo, o sea, desde niños no se puede. Pues es un poco más complicado. En algunas ocasiones he encontrado que niños que padecen déficit de atención o que tienen una dificultad muy importante para regular su estado de ánimo, probablemente en la adolescencia pueda presentarse estos síntomas ya de un trastorno afectivo bipolar. ¿A qué se debe, doctora? ¿Qué se sabe de las causas de esta enfermedad? Bueno, como tal no hay una causa o con certeza por alguna causa, pero sí se han estudiado factores biológicos, se han encontrado por ahí un mal funcionamiento del sistema límbico, y también se han encontrado neurotransmisores involucrados como la dopamina, la serotonina, que estarían implicados dependiendo de la fase de desestabilización. También se han encontrado factores genéticos, y bueno, sí hay una probabilidad más alta de que un familiar que tenga trastorno afectivo bipolar pueda en otro familiar aumentar la probabilidad de que aparezca. Es decir, podría ser hereditario. Sí. Oiga, ¿y hay alguna manera de prevenirlo o no se sabe, no hay investigación todavía? ¿Cómo hacerle para que el producto, una familia que está comenzando, pueda hacer lo más posible porque no ocurra? Bueno, como tal, medidas preventivas, pues no hay. Sí, cuando se va a desarrollar la enfermedad, pues en algún momento va a empezar. Lo que sí es la detección temprana y a tiempo, pues nos da un mejor pronóstico para estos pacientes. ¿Y hay algo que lo detona, que ya se traiga, pero la persona lo pueda controlar, pueda estar consciente, pero que haya algo que lo dispare, que lo haga más intenso? Bueno, sí se han encontrado factores en el ambiente que pueden detonar esta situación. El mal manejo del estrés o el consumo de sustancias como tabaco, alcohol, sí resultan perjudiciales para los pacientes que tienen este problema. ¿Qué podemos hacer si conocemos a una persona con esta enfermedad? ¿Darle por su lado, evadirla, ignorarla? ¿Qué se puede hacer, doctora? No, hay que pues darle la ayuda que necesita, pues pedirle que acuda a un centro de salud o los familiares directamente llevarlos, porque si no, estos pacientes es difícil que por ellos mismos puedan acudir ya cuando se encuentran en un episodio agudo, ¿no? Entonces, aquí el apoyo de la familia es sumamente importante para que también tenga una intervención y pueda llevar a la persona que lo padece para que pueda recibir la ayuda.
En eso estamos de acuerdo totalmente, ¿no? Que se atienda y todo, pero yo decía en una conversación, alguien que tenga un familiar con esta enfermedad, pues obviamente le va a decir que se atienda, lo va a acompañar incluso al médico, pero ¿qué hacer en esos episodios de crisis, digamos? Pues, mire, lo que pasa es que a veces estos pacientes no pueden mantener como tal una buena relación social, ¿no? Lo más importante es supervisar la toma del medicamento, porque eso les va a ir ayudando a que se vayan movilizando. Y bueno, sí, quizá pues no entrar en una discusión con el paciente, ¿no? Porque al final de cuentas pues no tiene un juicio adecuado para poder tener apertura a lo que le puedan decir los demás, ¿no? Incluso si se les trata de contradecir o de entrar en una discusión, pues sí puede haber algún problema de agresión que ponga en riesgo la integridad de la persona pues, que está con el paciente, ¿no? Correcto, muy bien, doctora, qué interesante esto que nos ha comentado, y no sé si esté de acuerdo, agregar que pues la tolerancia, el cariño, la paciencia podrían ayudar al paciente, ¿no? Bueno, sí, indiscutiblemente el apoyo de la familia es sumamente importante para el buen pronóstico del paciente y para que tenga una buena adherencia terapéutica y obviamente le vaya mucho mejor que cuando se abandona el paciente, se ignora o se deja solo, pues el pronóstico es mucho peor. Claro que sí, muchas gracias, doctora Maritza Tlapa Rangel, muy interesante lo que nos ha compartido para entender mejor este tema del trastorno bipolar. Entendimos también que hay que atenderse lo más pronto posible para poder pues sobrellevar este padecimiento y desde luego aprender de todo lo que implica la enfermedad, cómo tratarla, entenderla, y no sé, díganos si esto se ha mantenido el número de casos o han ido en incremento, no sé qué porcentaje de la población podría padecerlo. Sí, pues se da una prevalencia del 1 al 2% de toda la población en general, entonces sí es un trastorno pues relativamente frecuente. 1 al 2%, o sea, que tarde que temprano nos vamos a encontrar a alguien en esta condición. Muchas gracias, doctora Maritza Tlapa Rangel, psiquiatra general, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos dio mucho gusto platicar con usted, que tenga excelente día. Sí, muchas gracias, que estén bien, hasta luego.